Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. En el episodio anterior, entendimos que el significado más cercano de ser un discípulo es ser un aprendiz dentro del contexto rabínico. Los aprendices del rabino Jesús tenían como meta número 1 estar con él. El desafío lo tenemos nosotros 2000 años después. ¿Cómo estar con el maestro si no está su presencia física con nosotros? ¿Se trata de solamente leer los evangelios? Conversemos sobre este interesante tema junto a Alex y a Marcelo, aquí en Entre Semana. Explorando la manera de los del camino. Este es el segundo episodio de esta serie. El episodio pasado hablamos acerca de este tema de ser aprendiz de Jesús y no solamente cristiano. Y lo mencionamos porque al iniciar un camino no es que ya inicié y ya se acabó. Claro. No, o sea, qué bueno Listo. que iniciaste. Ya estoy, se acabó. Pero uno tiene que continuar. Entonces eso es quizás una imagen mucho más útil, yo diría, que el simple binario de que eres cristiano o no eres cristiano. Y lo decíamos en el episodio anterior, y para los que son de la iglesia que también han escuchado estos temas en los días domingos pasados, cristiano no es que la palabra está mal, pero es estático. Pensando en la analogía de camino, es como pensar que porque acá en México estoy en la ruta 57, para los no mexicanos esa es la ruta que nos lleva a Ciudad de México. Sí, ya estoy en la 57 y me quedo ahí quieto, asumir que ya llegué a Ciudad de México. Ajá. O sea, ya estoy en el camino, ya, pero no has llegado. O sea, estar en un camino implica un constante movimiento, un avance, un progreso, es algo dinámico. Y pienso que a mí me hizo mucho pensar cuando hablábamos de este tema, lo que tú decías, que el tema de cristiano es algo binario, es on-off. ¿Ok? Ya eres cristiano, listo, ya, se acabó, ahí te quedas y hasta el día que Él venga o nos vayamos a estar con Él. ¿Y dónde queda el camino de transformación? Aún vinculándolo con lo que hemos hablado tanto de transformación espiritual, la analogía, la metáfora se entiende mucho mejor al vernos como aprendices, ¿no?, de Jesús, ¿no? Y eso está más cerca de esta idea de discípulo, porque discípulo es eso, es un aprendiz, es un Correcto. estudiante. Sí, y ese tema de estar en el camino implica, pues, entonces, ¿cuál es el camino? Y en Juan 6:14 dice... Juan 16, no, Juan 14:6. 14, sí. Mi dislexia me puede. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si estamos en este viaje con Jesús, si y creo que, perdón, estoy debrayando, pero creo que este concepto, el entender la vida cristiana así, nos ayuda a entender el tema de transformación. Porque hay personas que se quedan clavados con el binario y dicen, uy, no, esto de ser cristiano, esto de la transformación, como que eso fuera entre comillas, la transformación. No, está bien difícil, no sé si puedo. Espérate, o sea, Como si fuera algo opcional, claro. Sí, como que un plugin al cristianismo. Entonces, soy cristiano y ¿quieres el plugin adicional que se llama transformación? No, el estar en el camino eso es y el cumplir cristiano. y caminar sobre el camino. Ese es el cristianismo. Eso es la vida en Cristo. Exacto. Entonces, cuando tú hablas del camino, pues entonces hay metas. O sea, como tú dijiste, si estás en el camino hacia Ciudad de México, pues la meta es llegar a Ciudad de México. Llegar a Ciudad de México. En Entonces, algún momento. Sí. La meta, y pensando en este tema de aprendiz, de cualquier aprendiz son 3 cosas y no nos da ninguna pena decir que estamos robando totalmente. Para nada. De un libro, se llama John Mark Comer, que nos ha encantado. El contenido está muy alineado con todas las otras cosas que hemos estado enseñando. Se llama Practica el Camino. Y él habla de 3 metas de un aprendiz. 1, estar con Jesús. 2, ser como Jesús. Y 3, hacer lo que Él hizo, hacer lo que hizo Jesús. Y vamos a ir desarrollando cada uno en su debido momento. Hoy vamos a hablar acerca de esa primera meta de estar con Jesús. El título del episodio de hoy, estar con Jesús. Sí. Y es, recuerdo una clase de vida de Cristo, de evangelios sinópticos, y nunca se me olvidó Marcos capítulo 3. El profesor decía que Jesús, cuando fue a orar, llamó para sí mismo a los que Él quiso, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar.
Y me acuerdo que él hizo una aplicación muy, muy linda y muy profunda, muy interesante, que él decía, antes de enviarlos a predicar, él quería que estuviesen con él. Lo que me faltó en mi vida fue, ¿qué significa estar con él? O sea, está buenísimo. Sí. Como que quedé en las puertas de algo hay aquí, ¿no? Porque el profesor hizo esa observación muy interesante, los llamó a sí mismo para que estuviesen con él y después enviarlos a predicar. Y uno dice, bueno, estuvieron con él 3 años, pero nosotros no estamos con él, pero el principio está, el tema es cómo se ve estar con él. Porque claro, Comer dice, es muy sencillo entender esto para los que fueron los aprendices directos de Jesús. Claro. Lo aprendimos y lo hablamos en el episodio anterior, eran aprendices de un rabino que, como era la última etapa de esta educación judía, dejaban todo para seguir el modo, la forma del rabino. Entonces, el estar con Jesús, pues era obvio porque estaban con él. O sea, el aprendizaje del rabino no es que tomaban clases de 8 a 2 de la tarde en una escuela, era vivir juntos. Entonces, el estar con él se asumía como algo implícito. Pero 2000 años después, ¿cómo se ve estar con Jesús? Uh-huh. Y ahí sí es, si tú le preguntas tan interesante la encuesta, ¿no? Hacerle a la iglesia, ¿y qué es para ti estar con Jesús? Y estoy seguro que las respuestas nos sorprenderían. Es más, si nos estás escuchando ahora, quizás te diría interesante, ¿qué es para ti estar con Jesús? Pausa a la grabación, Ajá. piensa y después regresa con nosotros. Ok. Gracias por regresar. Listo. Ya tienes tu respuesta. Mándala a... Participa en el concurso. Dice, no hay... Todavía no hemos llegado a ese nivel. Pero sí, ese tema de estar con Jesús es... De cierta forma, se torna un poco más abstracto o más complicado que el meramente la presencia física. Porque no, Jesús no está dando vuelta por las aldeas en Israel. Nosotros tenemos que entenderlo a la luz de quizás una realidad que Jesús quiso dejar con sus discípulos en anticipación a esto. Uh-huh. Ahora, quizás antes de ir ahí, pensemos qué serían respuestas, no sé si típicas, pero ¿qué sería una respuesta a lo mejor común de qué implica estar con Jesús? Estoy seguro que muchos, orar es estar con Jesús. Entonces, leer la Biblia. En la mañana yo oro y digo, Señor, ayúdame, y ya estuve con Jesús. Quédate conmigo, Señor. Claro. Amén. Amén. Y ojo, no hay mala intención, pero evidentemente creo que está bastante lejos del concepto que tenían estos primeros aprendices de qué es estar con Jesús. Dijiste recién leer la Biblia. Eso es bastante interesante, porque es como, ¿cómo estoy con Jesús sin el libro? Me refiero al libro de la Biblia, porque conocemos de Jesús a través del libro, pero no es sinónimo estar con Jesús que estar con el libro. O sea, sé que me estoy metiendo... Sí, no, pero a ver. Hay una crítica interesante de un ¿cómo sería? Una biblioidolatría. Como que hay 4 personas en la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Biblia. Sí. Y la Biblia no es Dios, pero es la palabra de Dios, pero no es Dios. O sea, es meternos en conceptos teológicos profundos, pero que tienen un impacto práctico. Y, desafortunadamente, hay una manera mística de leer la Biblia donde yo recibo una bendición, digamos, por haberlo leído. Entonces, sucede, muchas veces sale de manera positiva o negativa. De manera positiva, pues tengo que leer la Biblia esta mañana y así ya todo me va a ir bien y yo me siento más tranquilo, más tranquila, yo me siento que puedo hacer las cosas porque hice la hora silenciosa, tuve mi tiempo devocional. ¿Ok? Y después hay una manera negativa, donde si algo mal te pasa, dices, estoy seguro que es porque no he estado leyendo la Biblia. Y el problema es que la Biblia misma no es aquella cosa que va a hacer el cambio. Es estar meditando, contemplando y aplicando la palabra leída. Ahora, yo creo que lo que estoy diciendo no es algo controversial, pero si yo pienso que
estar con Jesús es leer la Biblia, o sea, es un equivalente 1 a 1, no, ahí no. No. Sin embargo, muchas veces se toma así. Sí. Entonces, ¿qué es? Y eso no es descartar la Biblia, ojo, No. pero no es el equivalente 1 a 1. Es más, yo creo que a través de la Biblia y especialmente a través de los evangelios podemos conocer el carácter de Jesús, porque tampoco el estar con Jesús significa porque hay veces donde Jesús o Dios es intercambiable con el universo. Si hablas con una persona del New Age, el universo me está mandando señales. Y a veces nosotros tratamos a Dios así, como esa fuerza mística. Sí, como que, bueno, la verdad no sé cómo es ni cómo funciona, pero algo bueno me pasó, entonces seguro fue Dios. Y no, Dios es una persona quien se ha revelado a través de la persona de Jesús. Y no es porque a veces nos volvemos, esto suena herético, pero nos volvemos como que casi demasiado trinitarios, en el sentido de que pensamos que el carácter de Dios Padre es distinto y diferente al carácter de Dios Hijo. Y no, sí son diferentes en su personalidad, pero no es como que, Dios Padre es más enojón, claro. ¿no? Dios Padre es así. Y Dios hizo que es bonachón y Dios Espíritu Santo es el que hace los milagros. No, ¿sí? es más. Desafortunadamente, lo estaba pensando, pero no investigué. Pero hay un lugar yo creo que es en Hechos, donde habla acerca del Espíritu Santo, pero usa el término el Espíritu de Jesús. Ahora lo voy a buscar. En Primera de Pedro, capítulo 1, dice que el Espíritu de Cristo que moraba en los profetas. Ese es otro, pero no sé si hay uno en Hechos. Pero bueno, el punto es, quizás para resumir este concepto, es esto. No puedo estar con Jesús si no es, para estar con Jesús debo tener la Biblia. Pero estar con la Biblia no es sinónimo de estar con Jesús. ¿Sí? ¿Sería así? O sea, sí. No puedo decir que estoy con Jesús y tener cero relación con la Escritura. Porque a través de ella conozco a Jesús. Pero no es sinónimo de Jesús. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo diríamos que es estar con Jesús? Comer propone algo interesante y propone un concepto que está en Juan capítulo 15, ¿no? De esta idea, no sé si tienes ahí. Sí, la idea es de permanecer. Ahora, es interesante que Jesús lanza esta... Juan 15 está después de Juan 14. Oh, sí. Y antes de Juan 16. La razón por la cual esto es importante es que Juan 14 comienza con Jesús consolando a sus discípulos. Dice, no se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararlos un lugar. Y si yo me voy y se lo preparo, vendré para llamarlos conmigo. Así ustedes estarán donde esté. Dice, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Y ahí es donde Tomás dice, no sabemos el camino. ¿Dónde está el camino? Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y después, no sé si después o de antes, creo que es después, dice, la verdad les conviene que yo me vaya. En más adelante, versículo 19, dentro de poco ya no me verás más, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo también, ustedes vivirán. Y bueno, después llega Juan capítulo 15. Y en Juan capítulo 15, él habla acerca de este concepto de permanecer. Él lo está, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque él lo está diciendo con miras a la próxima etapa de estar con Jesús. Porque esta primera etapa es estar con Jesús físicamente. Síguele. Claro. Pero Jesús está preparando a sus discípulos para el momento en que ya no va a estar. Pero dice, aunque no esté, permanezcan en mí. Fíjate, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid,
y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y después continúa. Y regresa a este concepto de permanecer. Dice, versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Después dicen, permanezcan en mi amor. Y todo este concepto de permanecer. Entonces, si no está hablando Jesús de la presencia física, ¿de qué está hablando? Claro. Y tiene que ver con esta idea de íntima comunión, de estar. Esto de permanecer, aquí tiro, ya que estamos aquí, podemos tirar algunas bombitas, pero no sé si bombas, pero esta idea de vid o de la viña es un concepto que era sagrado en culturas antiguas, pero en judaísmo viña se interpretó como sinónimo de Israel. Y hay un problema cuando se toma eso como algo estático. Eso era lo que creían en los tiempos del período intertestamentario. Pero Jesús lo que está diciendo aquí, y lo tiro así con toda la seguridad, es que es un concepto nuevo. La viña de Dios, ¿quién es? Es el que permanece en mí. Si eres judío y no de nacimiento y no permaneces en mí, no eres parte de la viña de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y eso tiene implicancias teológicas muy profundas. Claro. Porque ¿quién permanece con él? El que está plantado en la viña. ¿Y quién es la viña? ¿Quién es la nueva viña de Dios? La viña de Dios es todo aquel que permanece en mí y yo en él. Porque lo que tú decías de Juan 14, perdón, de Juan 15, antes Juan 14, estaba leyendo en el 23, Jesús les contestó y le dice, el que me ama obedecerá mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos nuestra morada en él. ¡Oh! Pero él está diciendo que se va, pero el que me ama va a tener su... ¿Cómo es la morada en él? Y después se introduce este concepto del Espíritu Santo, que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas. ¿Y cómo va a ser? Entonces, después de eso, viene la analogía de Juan 15, de la vid, del fruto, de la viña, y de que la verdadera vid, el verdadero pueblo de Dios es el que permanece en él. Esa es la verdadera viña de Dios. Y es por eso que el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, que habla acerca de que los gentiles han sido puestos injertados en la vid. Y porque esa idea es que como que ahora los que son parte son los que entran por medio de Cristo. Claro. Y se ha abierto la posibilidad para que los gentiles fueran parte de esta viña, pero solamente los que permanecen en él. Sí. Leía en un comentario del Evangelio de Juan que me gustó lo que dice. Dice, el discipulado o el ser discípulo no solo requiere una comprensión de la identidad de Jesús por parte del discípulo, sino la vinculación espiritual a Él de nuestra vida interior. O sea, todo lo que está hablando Jesús en Juan 15 tiene que ver con una vinculación espiritual a Él de nuestra vida interior. Pero eso para un occidental es chino mandarín. ¿Qué es eso de estar vinculado espiritualmente? ¿Cómo mi vida interior está con Él y Él en mí? Son conceptos que a veces nos cuesta verlos, ¿no? Porque tenemos una cosmovisión occidental que no tiene nada que ver con esto de vincular mi vida, esta conexión de alguna forma, ¿no? Del fruto de estar ahí. ¿Por qué separados de mí? Esa frase está buenísima, ¿no? Separados de mí nada podéis hacer. Pero esa frase no puede estar separada de todo el contexto. Sí. Y el contexto es, yo soy la vid, vosotros sos el sarmiento, el pámpano. Y eso separado de no tiene vida. O sea, tiene que haber una manera de una vinculación única. Y creo que ahí es donde entra lo que dice Juan 14, que después Jesús lo explica también otra vez en Juan 15 y en Juan 16, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Correcto. ¿No? Y si entendemos que el Espíritu Santo es lo que nos empodera para vivir esta vida cristiana, si estar con Jesús significa permanecer y la verdad, o sea, volvemos a aquellas cosas que nosotros
siguiendo lo que postula el doctor Steve Smith en su libro La clave para un cambio profundo, son aquellas cosas que tienen que ver con apropiarme, en meditar, en buscar a Dios a través del descanso. Esas disciplinas hechas tienen como su fin dar un parámetro para estar con Jesús. Sí. Quiero citar a Comer, ya que es el libro que aparece en la descripción, porque me gusta lo que dice. Dice, todos nosotros tenemos una fuente a la que estamos arraigados, una clase de configuración predeterminada a la que regresamos. Y me gusta este concepto, porque quizás nos estás escuchando y dices, oye, está lindo esto de permanecer en Jesús, pero ¿qué es? Y me gustó, él dice, un hogar emocional. Es donde nuestra mente se dirige cuando no está ocupada con tareas. Bueno, perdón, sí. Simplemente para aclarar ese punto, él lo toma de permanecer. Sí, porque dice que la palabra en griego que usa para permanecer es como que haz tu hogar. Haz tu hogar. Haz tu hogar en mí. De forma permanente. Y yo haré mi hogar en ti. Entonces ahí es donde... De ahí toma la metáfora para decir el concepto de un volver. Hogar emocional, sí. ¿no? Y dice, es donde nuestra mente se dirige cuando no está ocupada con tareas, donde nuestros sentimientos acuden cuando necesitan consuelo, donde nuestro cuerpo va cuando tiene tiempo libre, donde va nuestro dinero después que pagamos las cuentas. Construiremos un hogar en algún lugar. La pregunta es, ¿dónde? Y creo que de eso se trata, de eso se trata permanecer en Él. Es hacer de estar con Jesús ese hogar emocional donde mi mente se dirige cuando no está ocupada haciendo otras cosas, donde mis sentimientos acuden cuando necesito consuelo, donde mi cuerpo va cuando tiene tiempo libre, donde mi dinero va después de cumplir mis responsabilidades, ¿no? Y después Comer pregunta más adelante, ¿dónde está tu hogar emocional? ¿A dónde regresas en tus momentos de calma? ¿A dónde vas para hallar descanso, consuelo y gozo? ¿Cómo sería para ti, hacer tu hogar con Dios? Y aquí hay que rascar, porque quizás una forma de entender qué es permanecer en mí es cuáles serían esos reemplazantes de ese hogar emocional que debería ser estar con Jesús. Sí. Bueno, mira, como representante de los millennials, ¿tú entras en millennial o generación X? Creo que X. X, ¿no? X, sí. Bueno, X. Como vocero de los millennials. Hay veces donde yo, mi hogar, no tanto emocional, pero como que, ¿qué hago cuando estoy aburrido? ¡Pum! Saco el celular y a ver las noticias, a ver qué cosa nueva sucedió, si tengo alguna actualización, y me doy cuenta que ni lo tengo que pensar. Claro. Y inmediatamente estoy en una red social, estoy viendo qué es lo que han posteado, y yo creo que para mí es como la imagen más clara para mí, en ese sentido de que mi lugar de base, o sea, cuando ya lo inmediato ya se cumplió, voy a ir ahí. Como representante de la generación X, no tengo idea cuál es ese. Y eso es una crisis para mí, ¿no? Pero bueno, creo que ahí hay para rascar, y no es demonizar cosas, pero a veces me preocupa el hecho de que el hogar emocional de un hijo de Dios es el streaming, es el scroll de las redes, es como generación X quizás es el ver deporte no haciendo nada. O sea, ¿qué estás haciendo? Nada, pero estoy cambiando canales mientras veo canales deportivos. Comer decía, es donde va nuestros sentimientos. A veces van a compararse con otros en redes. Es a donde va nuestro cuerpo. Es muy interesante esto porque creo, y lo hablábamos antes de grabar, por ejemplo, las personas que luchan profundamente con la pornografía han hecho de ese espacio su hogar emocional. Neciamente, consciente o inconscientemente. Y es como que hay crisis, ahí buscan. Se salieron las cosas de control y están buscando ese consuelo que hemos hablado cuando hablamos de camino de transformación. Entonces, fíjate las implicancias profundas que esto tiene. Sí. Y Jesús dice, hey, vengan a mí. Acá yo estoy. Y claro, y Juan 14
haremos morada. En la casa de mi Padre muchas moradas. Haremos morada con Él. Yo quiero que yo sea tu hogar. Ujú. Puf, eso es, que cambia entonces el Señor, no te vayas. No, Ajá. los que nos vamos somos nosotros. Sí. No, él siempre está. Los que nos aislamos somos nosotros. Y eso sí cambia entonces la perspectiva de un aprendiz de Jesús. Quiere estar con Jesús. Claro. Ok, a ver, muy místico todo Ajá. este lenguaje. Bajémoslo a lo práctico. Dame una herramienta A ver, práctica. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hacemos? O sea, creo que número uno es conocer a Jesús a través de los evangelios. Échate una leída de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Hazte las preguntas. ¿Cómo respondió Jesús en esta situación? ¿Cuáles eran los hábitos de Jesús? ¿Cómo enfrentaba problemas? ¿Cómo interactuaba con la gente? Yo he podido aprender muchísimas cosas a través de esto que después termina con una aplicación directa para mi propia vida. La manera en que Jesús se dejaba interrumpir con gracia, con amor. La manera en que Jesús siempre respondía mirando no a la pregunta, sino a la persona. La manera en que Jesús, aunque era fuerte, siempre mostraba gracia ante la otra persona. O sea, estar con Jesús no es irnos a un monasterio, No. Estando en silencio, ¿no? ¿Viste esas órdenes que iban, en las que guardaban silencio? Hay una aquí cerca de Querétaro. ¿Ah, sí? Creo, sí, ahí en Coroneo. No sé si existe todavía, creo que sí. Que van y están en silencio, hacen voto de silencio. Mira, Imagínate. O sea, y más allá de la... Sería una locura, ¿no? Pero en la vida práctica es como... haz todo lo que haces, pero estando con Jesús. sí, Porque es eso que oraste recién, Señor, quédate conmigo. No, es que Él ya está. sí. Es como que necesito yo vivir consciente. Cuando voy manejando, cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo, Él está conmigo. Y creo que, a ver, yo siento que esto es algo más presente si lo vemos desde el punto de vista negativa. Ujú. Porque cuando yo me estoy dedicado o me he resignado a pecar de alguna forma u otra, yo no quiero pensar en la presencia de Jesús. No. yo no quiero recordar de que Él está conmigo. Entonces, el tener siempre presente a Jesús es reconocer de que Él está conmigo. Él está cerca. Una vez escuché la omnipresencia de Dios. Es un aliento y un descanso para aquellos que quieran estar con Él. Pero da miedo al que no quiere. Y claro, es como que para algunos Él está con nosotros. ¡Uy, qué miedo! Sí. Y otros es, ¡ay, qué bueno! Entonces, ¿por qué? Bueno, eso revela tu corazón. Sí. Yo no quiero, como tú decías. No pasa por lo que Él está. Entonces tú permanece en Él. Porque Él ya prometió permanecer. Sí. ¿No? Ahora, ¿cómo hacemos ese hogar emocional? El volver constantemente a Jesús. Dallas Willard habla de que es como una brújula que constantemente Muy regresa interesante al norte. Y creo que nuestro norte es Jesús. El constantemente regresar a cómo podemos reconocer y permanecer, depender, aprender de Jesús. Y creo que para eso es necesario empezar a incluir ciertos hábitos en nuestras vidas. Ahora, creo que es importante hablar de hábitos no como tradicionalmente el hábito piadoso de la manera rutinaria de hacer las cosas, sino que el hábito como, ¿cómo lo digo? Es hacer espacio. Hacer espacio. Y constantemente hacer ese espacio. Comer habla directamente. Convierte a Dios en un hábito. A mí esa frase fue como, ¿cómo? Y en mi rebeldía dije, no, eso está mal, porque hábito es algo poco orgánico. Pero lo que él postula, lo encontré aquí. Dice, yo reconozco, dice Comer, que convertir a Dios en un hábito puede sonar tan inspirador
como convertir un hábito en romance, la risa o la poesía. Pero aquí es donde me llamó la atención. Dice, en una cultura que iguala la autenticidad con emociones espontáneas, el hábito no tiene buena prensa. Y creo que quizás por eso no me gustó la frase inicialmente, convierta a Dios en un hábito. Porque en una cultura que iguala ser auténtico con emociones espontáneas. ¡Wow! ¡Qué auténtico! Esta mañana salí temprano a caminar. Y hasta cambio la voz, ¿viste? Era las 5 de la mañana. El sol aún no salía. Y mientras corría, mi mente fue y se inspiró. Eso me pasa una vez al año. ¿Eso no fue una canción de Marcos Witt? No sé, qué sé yo. Vienen ideas a mi mente, pero... Ayer te vi. No se fue. ¿Cómo se llama? Jesús Adrián Romero. Ah, sí. Y cuando corro, voy pensando, bueno, yo ya no corro. Pero te das cuenta, dice, una cultura que iguala la autenticidad con emociones espontáneas, sí. Hablar de hábito como, oh, qué aburrido hacer de Dios un hábito. Pero te pones a pensar, las relaciones más fuertes que uno tiene son las relaciones con las personas con las cuales compartes un hábito. Claro. Puede ser salir a jugar fútbol, Ajá. Puede ser... el hábito de vivir grupo, juntos. Lo que sea. O sea, el crear una estructura donde van a pasar tiempo juntos profundiza la relación. Y las personas con el cual no tienes esa relación son aquellas personas del café pendiente eterno. Bueno, ¡Ey! A ver cuándo nos juntamos, a ver cuándo nos vemos. Nunca lo vas a ver. Nunca. Quiero rascar algo aquí y me acordé de un buen amigo. Cuando vivíamos en Argentina, uno de mis buenos amigos, que hasta el día de hoy me tengo amistad con él, Marco Jiménez, hablábamos mucho del tema... Saludos. Hablábamos mucho del tema de rutina. Y un día, conversando así en esos... Eso era la época pre-podcast. Yo creo que teníamos que haber grabado. O sea, demasiado sarcasmo y acidez, ¿no? Para los que nos conocieron en ese tiempo. Pero Marcos dijo algo, dice, che, qué loco esto de la rutina. Porque hay gente que la sacas de la rutina y se muere. Hay gente que la pones en una rutina y se muere. Entonces, el problema no es la rutina. Y nos pasamos a hablar y decíamos, imagínate Josué y Caleb, 40 años esperando llegar a la tierra prometida, porque eran los únicos que habían recibido la promesa de estar. Imagínate la rutina de lo que fue estar ahí. Y me acuerdo que llegamos a una conclusión que hasta el día de hoy la recuerdo. Decíamos, la rutina es la provisión de Dios para librarnos de nuestros momentos de inspiración. Y él colocaba un ejemplo en contexto de instituto bíblico. Decía, si... Eso fue toda una conversación entre tú y Sí, en serio. Armando estos bosquejos. Era Wow. nuestro desbraye mental, en serio. Y él dice, si se está cayendo el auditorio y piden ayuda a las 2 de la mañana, todos se levantan y están ayudando. Pero para sacar la basura todos los días de tu cuarto, tengo chiquero hasta que ya no da más. Entonces dice, imagínate que toda nuestra vida dependiera de momentos de inspiración. La rutina entonces es la provisión de Dios para librarnos de esos momentos. Lleva eso a permanecer en Él. Imagínate que permanecer en Él solamente es cuando tengo esos momentos de inspiración con Dios. Esta mañana estuve orando y Dios... Y no digo que está mal, ¿entiendes? No, pero ¿sabes qué? Tengo 3 momentos de inspiración en el año, ¿entiendes? Sí, pero muchas veces... Ni siquiera es inspiración. La inspiración nace ni siquiera me emocioné. Muchas veces la crisis. Sí, claro. Y hay veces donde incluso ese momento de crisis quieres ir delante del Señor y te das cuenta que la última vez que lo hiciste fue la última crisis que tuviste. Y hasta pena da. Claro. Señor, aquí estoy de vuelta. Perdón que no... Ahora, ¿a dónde quiero rascar con esto? Que hay personas que igualan espiritualidad con espectacularidad o con intensidad emocional. Es que yo cuando estoy con Dios tengo que estar y es como que... ¡ah! Y creo que es más sencillo. Es el hacer de Dios un hábito. Tan hábito que no necesito esos momentos de inspiración. ¿Entiendes? No sé si citando lo que dice él, emociones espontáneas, el hábito no tiene buena prensa. Y creo que uno necesita ese hábito de la cotidianeidad, de aprender a ver a Dios en la simpleza del día a día y de estar con Dios en ese día a día. No solamente en esos momentos donde me fui de retiro, sí, una vez al año tomo 5 días para estar solo con Dios. Me encantaría hacerlo, está bueno,
Pero creo que eso tiene que ser un permanecer diario. No sé si me captas a dónde voy con esta idea de tener esa conciencia de regresar al hogar cada día. Sí, ¿no? sí. Y creo que mucho de eso tiene que ver con el apartar un tiempo para orar de manera, o sea, no... Dígalo. ¿Cómo se llamaría esa oración? Bueno, lo llaman oración contemplativa, porque lo que haces es contemplar a la persona de Dios. 2 Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Esta traducción no usa la palabra clave, pero... En la Biblia de las Américas dice, Biblia de las Américas, contemplando como en un espejo. Ajá, sí. Estamos siendo transformados. Perdón, la Biblia de las Américas, Santa Biblia traducida por Gracias. santos. Yo uso la NBI para que no sea de estorbo. Okay, para pero... ti. Pero te das en cuenta... esta la Biblia de las Américas bueno, es brillante. Porque dice, podemos rascar algo en 2 Corintios 3, porque el antecedente de 2 Corintios 3, 18, ¿no? Es un contraste entre el viejo ministerio y el nuevo ministerio que dice Pablo. Dice, él es hecho ministro de un nuevo pacto, ¿no? Para todos los que dicen que el nuevo pacto no tiene que ver con nosotros, lean 2 Corintios, ¿okay? Sobre todo capítulo 3 y 4. Entonces él dice, el antiguo ministerio era con el rostro cubierto. Y habla de Moisés. Sí. Y tenía estas características, pero este nuevo es a rostro descubierto. Míranos, aquí somos. Y habla de ahí. Ese es el contexto. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No tiene que ver con un contexto moral, ni con una fiesta, ni hagamos fiesta para el Señor. Tiene que ver con esta libertad de ser conocido por Él. Por lo tanto, no tengo miedo que Él me mire. Claro. Que yo lo mire. Bueno, y es suficiente. Sí, y eso es reconocer que Dios me mira, Dios me ve. Es yo contemplar a Dios y entender que estamos conectados. Ajá. De esa manera. Y el versículo que leíste recién dice... Pero todos nosotros, conclusión, con el rostro descubierto, aquí, vulnerable, sin esconder nada, ¿quieres permanecer con Él? ¿Quieres sinónimo de estar con Él? Es con el rostro descubierto. Pensando el lenguaje de nuestra iglesia, es sin asuntos pendientes. Y como hemos hablado de esto en el podcast, estoy seguro que saben a qué nos referimos. Sí, esto soy, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. El verbo del sujeto es contemplar. El efecto es lo que sigue después. Estamos siendo transformados. Ajá. O sea, Él me transforma cuando yo le contemplo. No es mi meta transformarme a mí mismo. Mi responsabilidad es estar con Él, permanecer con Él, contemplarle, la oración contemplativa. Dios se encarga del resto. Y ahí te dice qué pasa. ¿Por qué piensas que eso tiene un efecto? Porque nos olvidamos de nosotros. Nos perdemos en Él. Y creo que hay algo... A ver, espérate. Dime. Pero, ¿cómo trata de escribirlo? Porque yo escucho eso y en mi mente estoy regresando a esa oración emotiva y... ¿Hay forma de una oración contemplativa dentro de la estructura de hábito? Tú eres más artista que yo. Cuando contemples una obra artística, ¿hablas? ¿Estás hablando todo el rato mientras estás contemplando? No. Es más, si pueden no molestarte, mejor. Tuvimos una experiencia cuando viajamos a Italia, fuimos a los museos vaticanos. Fue una experiencia agridulce por varias razones. En el sentido, ojo, lo disfruté. Confieso que no sabía cómo era, ¿ok? Mi esposa dice, ¿me trajiste a un museo? No, pero yo pensé que era simplemente... No, pues sí, se llama Museo Vaticano. Me engañaste. Pero te puedo decir algo. Lugar para la contemplación no hubo. Era una locura. Éramos hordas de personas caminando. Mira esto, mira y era como, espérame. Y cuando estamos a la Capilla Sixtina, que era como, era una locura, era un hervidero de gente, y eso que nos dijeron que nos fuimos a temporada alta. Wow. Entonces digo... Contemplar ahí.
¿Entiendes? Es casi como una falta de respeto a los artistas, Exacto. ¿no? O sea, ¿entiendes? Michelangelo ahí estuvo O sea, toda su vida ahí de quedó, espalda quedó con el cuello roto, que se perdió la vista. para que tú pudieras mirar en un mar de gente. Y A ver vámonos. si encuentro El la dedito creación. y listo. Entonces, creo que sí hay lugar cuando yo entiendo que es contemplar esta idea de mirar fijamente, de observar, de dirigir la mirada con... ¿Viste cuando David lo cita Comer, el Salmo 27, cuando dice que una cosa yo quiero, estar en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de su santidad? Mira qué interesante que usa el mismo concepto de contemplar, o sea, de, hey, ¿viste? Salmo 40 es, o Salmo 48, 46, es uno de los 40 y tantos. Estad quieto, shh, Sí. guarda silencio, hey, no hables, baja la voz, así. O sea, a eso me refiero. Quizás, claro, para nosotros contemplar es como que hay esas oraciones con palabras estrafalarias, pero al contrario, creo que tiene que ver con una actitud de absoluta vulnerabilidad. No vamos bien de tiempo, supongo, pero... Sí, mira, yo creo que también parte de esa manera contemplativa de estar delante de Dios, creo que también viene de los salmos. Cuando, en capítulo 8, versículo 3, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos. A veces una de las mejores formas de contemplar es salir. Mira las estrellas. Uh-huh. La luna y las estrellas que ahí fijaste. Me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Ahí es donde estamos hablando acerca de relación. Comienzo, reconozco su grandeza, admiro su naturaleza. Por eso es tan fácil la oración contemplativa cuando estás frente a una cascada, Claro. frente al cielo, algo así. Y creo que es una buena herramienta. Uh-huh. Es salir, es estar tú y él en comunión, es ver lo que él ha hecho y después que eso te dirige a un pensar acerca de la relación entre tú y Dios. Así como el salmista dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Y ahí empieza a hablar acerca de todo lo que ha dado al ser humano, ¿no? Sí. Lo hiciste poco menos que los ángeles, lo coronaste de honra y gloria. Y ahí es donde yo puedo comenzar a pensar. O sea, ahora, David estaba hablando, y esto es antes de Cristo. ¿Cuánto más hay en la respuesta a esa pregunta? ¿Quién es el hombre para que en él pienses? Tomando en cuenta a Cristo y entendiendo la profundidad, la anchura, la longitud del amor de Cristo, que era el deseo del apóstol Pablo. Yo quiero que entiendan esto. Y creo que es eso. Si va a haber una oración contemplativa, es ponerte delante de Dios y decir, Dios, quiero reconocer quién eres. Ahora, esto es necesario saber quién es, saber qué ha hecho. Claro. Entonces sí requiere un poco de conocimiento, pero después es decir, Dios, ¿cuánto me amas? Bueno, amigo, lo que acabas de decir, sé que tenemos más, pero creo que de aquí se destraba el resto. Lo demás Sí. lo podemos ir mencionando. Uno de mis autores favoritos se llama Henry Nouwen. Lo hemos mencionado bastante. Fue un sacerdote católico. Él escribió, es conocido por este libro de las reflexiones en torno al hijo pródigo, que la hizo viendo el cuadro de Rembrandt. Pero tiene otros libros y él era uno de los místicos verdaderos. Quiero hablar un poquito de eso. En uno de sus libros que se llama En el nombre de Jesús, él dice, le pidieron que lo escribiera muy cortito como una reflexión para los líderes. Él dice esto: estoy plenamente convencido de que el líder cristiano del futuro está llamado a ser alguien completamente irrelevante y presentarse al mundo ofreciendo solamente su persona por entero vulnerable. Así es como Jesús vino a revelarnos el amor de Dios. El gran mensaje que debemos ofrecer como servidores de la palabra de Dios y discípulos de Jesús es que Dios nos ama no por lo que hacemos o logramos, sino porque Dios nos ha creado y redimido por amor. Y él dice, la mejor manera de combatir ese deseo de sentirse importantes es saber que Él nos ama por quién es. Entonces él propone la práctica de la oración contemplativa. Ahora que te escuchaba, empecé a buscar y me acordé de ese libro. Y decía exactamente lo mismo. Cuando yo recuerdo que Él me ama, no por lo que yo puedo llegar a hacer para Él, porque seamos honestos, oración contemplativa es una pérdida de tiempo.
en un mundo productivo. Sí. Oración contemplativa es un insulto a mi agenda. O sea, ¿cuánto tiempo tengo para la oración contemplativa? La puedo tener mientras voy haciendo mi café. la puedo tener mientras voy atendiendo llamadas. No. Y Nouwen habla mucho de que prioritariamente el sentido de teología era estar en unión con Dios. Uh-huh. Eso de oración contemplativa podríamos rascar tanto más. Pienso que tenemos miedo a la palabra místico. Y místico no es malo. El vivir bajo misticismo horóscopo cristiano, sí. Pero si místico nos estamos refiriendo al experimentar espiritualmente estar con Jesús, pues yo quiero ese misticismo. Sí. Y que ese es el concepto original de esta palabra místico, ¿no? Y creo que por ahí va esta necesidad de, viste, tú siempre citas Colosenses 3, cuando Cristo, que es vuestra vida que está escondida, ahí, si mi vida está escondida con Cristo, entonces yo tengo que estar con Él. Ahora, siendo prácticos, Uh-huh. Yo tengo un problema con cuando quiero poner en práctica esto de la oración contemplativa. Mi mente, pues tengo 3 hijos de 6, de 4 y de 2. Entonces, o sea, cuando hay silencio, lo único que está en mi mente es Baby Shark. Entonces, me cuesta mucho concentrarme. Y a veces es frustrante esta práctica. Porque dices, yo quisiera que mi mente, por naturaleza, regrese a Cristo, que pueda pensar y contemplar y estar en ese constante comunión. Pero sí es chamba, sí es trabajo. Y sí es un trabajo de constantemente llegar, regresar, hacer el espacio. Y a lo mejor llega y a lo mejor no. Exacto. Pero lo hiciste. Hábito ese es lo que va formando tu mente. El hábito de hacer ese espacio. Porque muchas veces yo lo que he escuchado ante la invitación de estar, Steve le llama estar con Dios sin agenda. Ajá. Es lo mismo, ¿no? Sí. De aprender a meditar en su amor, de aprender a estar en silencio. No, para eso necesito que no haya tráfico, que ese día todos mis vecinos duerman, que el perro del vecino no ladre, que mi celular se descomponga y que nadie hable en casa. Como eso nunca va a llegar, entonces nunca lo hago. Y como nunca lo hago, nunca hice el hábito. Y como nunca hice el hábito, no existe. Y como no existe, entonces no permanezco con él. Sí. Y entonces es mejor ser un cristiano, on-off, y listo, ya lo soy, que estar con Jesús. Sí. Porque eso es chamba. Pero no es chamba para que, hey, ¿querés estar conmigo? No, es hacer ese espacio de practicar. Creo que lo que tú dijiste es cierto, porque suena súper lindo a ustedes, no, a ustedes nada, tú lo dijiste, sí, con 3 hijos. O sea, el momento de silencio es escuchar. No, es en serio. Sí, claro, lo tengo claro en la sí. mente. Ocupa mucho espacio en mi cerebro. Pero sí. Y sí, o sea, pero yo creo que también la oración contemplativa es como manejar. Cuando no es un hábito, sí necesitas ese silencio. No sé si te ha pasado. Yo cuando el día que cumplí 15 años que pude sacar mi licencia de aprendiz, lo saqué. O sea, era mi cumpleaños y yo ahí estaba. Y me acuerdo cuando estaba aprendiendo a manejar, yo tenía que apagar la radio. No podía escuchar. No sé qué tiene la radio con el poder, pero era como que no puedo tener distracciones. Claro. Y después ya pude prender la radio, ahora puedo hacer un montón de cosas a la vez, aunque no debería. Voy con la computadora programando mientras voy manejando. Pero yo creo que la oración contemplativa, el hacer de eso un hábito, sí, quizás vas a sentir que no es fructífero si no estás en total silencio. Y a lo mejor va a requerir un poco más de esfuerzo en esos primeros momentos. Pero a la medida que lo vas haciendo un hábito, el permanecer con Jesús va a ser más y más fácil. En mi caso, me he encontrado, lo digo para mi vergüenza, no es que he sido muy fiel en hacer el hábito de manera explícita, pero me he encontrado en situaciones donde tengo que estar en silencio, no puedo estar con mi teléfono ni ninguna otra cosa que me distraiga,
Y decidí que eso va a ser el tiempo que estoy con Jesús. Sucede que mi hijita de 2 años tiene un problema de sueño bien extraño, donde ella llora y llora y llora y llora, pero para de llorar si uno de los papás está en el cuarto. No tiene que estar tocándola, arrullándola, nada. Ay, ella está en su la sombra. Sí, es en serio. Seguro. Entonces, me siento en oscuridad, le digo, shh, Mila, ya, cállate. Y ya, ella sabe que estoy ahí y me siento. Y ahí está. Y ni siquiera puedo tener el celular porque la luz la molesta. Entonces, decidí que voy a usar ese tiempo para simplemente contemplar, para poder orar, para poder reconocer. Y sí, es difícil. Sí. La mente divaga. Pero me he dado cuenta que a la medida que voy teniendo presente a Jesús durante mi día, me permite apropiarme de Sí, claro. lo que Él me ha dado a través de su Espíritu. Me permite luchar en contra de esos pensamientos autodestructivos acerca, o sea, esas mentiras que uno se cuenta a sí mismo, porque estoy constantemente meditando sobre su amor. Y el hábito se hace buscando ese espacio, ese lugar secreto, seguro, aislado, y se hace en la cotidianeidad. Ajá. Porque si es solamente esperar esas condiciones ideales, no va a existir. Creo que van de la mano, y Comer lo dice, es estar con Jesús mientras tomas tu café, mientras vas manejando, pero eso no reemplaza el estar con Jesús en ese momento donde también todo baja, ¿no? Pregunta, pero, ok, ¿y qué consigo con estar con Jesús? ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es el premio? ¿No? ¿Cuál es el premio? ¿Qué voy a tener a cambio? Porque a veces en esto de estar con Jesús sinónimo de hábito piadoso, es como, bueno, las cosas van a salir bien, todo va a resultar bien. Y Comer dice algo interesante. Si todavía no lo has entendido, Él es el fin. Y él dice algo, lamentablemente muchos de nosotros todavía vemos el seguir a Jesús como un medio para un fin. Un pasaje al cielo, bonitos sentimientos, o una vida exitosa y en crecimiento, etc. Pero todavía no hemos entendido esto. Él mismo es el fin. Y destaqué algo en el libro. La recompensa por seguir a Jesús es Jesús mismo. Y suena súper, ¿cómo lo podemos decir? Suena súper, oh, sí, amén. Sí. Pero no es tan así. Sí, no. A ver, permíteme debrayar por un segundo y dime si esto tiene pies o cabeza. Uh-huh. Vuelvo a Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Será? Y ojo, esto es sin ningún fundamento escritural, pero me llaman la atención esas 3 cosas. La verdad es fundamento. El camino es el medio y la vida es el fin. Uh-huh. Fundamento, sí, tiene mucho sentido. O sea, pero muchas veces nosotros decimos, ok, Él es el camino, pero Él no es la vida. Yo voy a definir la vida. Yo voy a definir mi vida ideal y va a ser esta manera. Y yo espero que si yo me porto bien, si yo le doy a Jesús lo que quiere, si lo hago a través de Jesús, Él me va a dar mi vida o la vida que yo he definido. Y Jesús dice, no, yo soy la vida. Yo soy la meta. La recompensa de seguir mi camino soy yo. Entonces, yo creo que sí requiere un poco más de trabajo, pero a ver, Salmo 37:4 creo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por un buen tiempo yo lo pensaba de esta manera. Ok, hago las cosas a la manera de Dios y Él me va a dar lo que yo quiero. Ajá. ¿Y qué es la interpretación clásica? Seamos Y honestos. Sí, está bien. Pero me di cuenta de algo. Si me deleito en Jehová, si hago de Jehová mi deleite, si encuentro mi plenitud en Jehová, Él me dará las peticiones de mi corazón, no como canje, no es una transacción, sino que el hacer de Jehová mi deleite va a cambiar mi corazón. Uh-huh. De tal forma que las peticiones de mi corazón van a alinearse con lo que Él quiere para mí. Y a la medida que voy contemplando a Jesús, también aquella cosa que yo defino como la vida, aquellas cosas buenas que yo quiero como recompensa,
también se va a ir transformando de tal forma de que se va a alinear con la vida que Jesús ha definido Claro. para mí. Y como lo que Dios quiere para ti es Jesús, entonces el círculo se queda ahí y ya está. Pero lo digo, pero es verdad. lo digo como también digamos, para aquellos que tal vez piensan, "Ugh". O sea, yo miro lo que Jesús quiere para mí o siento que si yo le sigo a Jesús, entonces voy a tener que soltar todas estas cosas que yo quiero y yo no quiero eso. Y quizás el primer paso es, mira, pasa tiempo con Él, contémplalo, reconoce su amor para contigo y vas a ir viendo cómo a la medida que vas recibiendo más de Jesús, no vas a sentir como que algo te falta. No, al contrario. Ahora, cuesta verlo así en un mundo que valora otras cosas. Comer ahí cita a James Houston, que creo que fue uno de los directores del Royal College en Vancouver, y él dice que este profesor le llamó a la oración perder el tiempo en Dios. No es perder el tiempo con Dios, perder el tiempo en Dios. Y está bueno el concepto, porque en esa hambre y en esa avidez de productividad, de hacer, es como, qué pérdida de tiempo es esto, ¿no? Pero de eso se trata. Y por eso es la vida contracorriente, ¿no? No hay nada más ineficiente que la vida cristiana. Uh-huh. Sí. Nada. O sea, Jesús, si Jesús hubiera, si yo, a ver, te voy a hacer un hipotético bien tonto. Si yo fuera Dios y yo quisiera que mi presencia se conociera y voy a tomar forma humana, pues me pongo a escribir un libro. Ya está. Me pongo a enseñar a los reyes y a los historiadores. Tú, historiador, tú, el otro. O sea, Josefo, por favor, ¿por qué no pudo tener a Josefo siguiéndole y escribiendo un montón de cosas que hizo? Y ya. O él mismo escribir un libro. ¿Por qué Jesús tuvo que ser un rabino? ¿Por qué no fue un escriba? Y el punto es que él quería implantar algo. De que el deseo de Jesús es que tú estés con Él. Y por eso tuvo a 12 hombres estando con él. Y es ineficiente. Sí. Entonces, sí, definitivamente. Yo creo que el buscar pasar este tiempo ante el mundo se va a sentir como una pérdida de tiempo. Estamos hablando de lo que hay que añadir, oración contemplativa. Queremos cerrar, no muy extenso, lo que queremos quitar. Pero me permites compartir algo que dijimos antes de grabar. Porque esto de la recompensa por seguir a Jesús es Jesús mismo. Él es el camino, es, como dijiste, el camino, la verdad, el camino y la vida, ¿no? Y pensé, por muchos años lo que yo escuché es, yo sirvo a Dios para escuchar el día en que Él me diga, ¿cómo es? Bien hecho. Buen siervo y fiel. Y sonaba muy lindo, pero te prometo que me generaba como incomodidad, porque decía, pero eso no es buscar algo a cambio, no, pero es para la gloria de Dios. Ok, y como que no me cuadraba, pero no le rascaba mucho. Y hay que tener cuidado con terminar espiritualizando la productividad, porque no quiero ser improductivo teniendo una vida de oración contemplativa, entonces mejor hago mucho para Dios, para el día en que... Y la meta no es el día en que Él diga, porque al final, ¿quién es el único que va a... O sea, el único buen siervo y fiel, el único siervo y fiel es Jesús. Entonces, si estoy en Él, bien, pero no lo hago para escuchar ese día, ¿entiendes? Y creo que ahí es súper peligroso, porque en un corazón que vive en un mundo que ama la productividad, este es un baño de espiritualidad terrible, para seguir produciendo. Entonces, más acelerado estoy. Y lo digo como introducción al último concepto que queremos compartir. ¿Cómo se hace para estar con Jesús? Creo que una cosa es, además de la oración contemplativa, además de ver a Jesús como la meta misma. ¿Y qué gano con esto? Uh-huh. Ganas estar con Él. No necesitas más que eso. Aquí no se trata de ganar coronas ni ninguna de esas cosas que distorsionan el concepto esencial de la vida en Cristo. Creo que el último elemento necesario es, hay que bajar un cambio, dirían no sé si es acá en México o eso es latinoamericano. Hay que bajar la prisa, hay que eliminar
Comer habla de eliminar implacablemente la prisa de tu vida. Y creo que eso responde, para estar con Jesús, hay que quitar el pie del acelerador. Sí. ¿Correcto? Quitar la prisa de la vida. ¿Cómo se vería eso en la práctica? Bueno, si quieres más detalles, Comer escribió un libro entero que se llama La eliminación implacable de la prisa de tu vida. No me acuerdo cómo es en español. Ajá. Creo que sí, eso. Sí. Pero yo creo que en términos prácticos y de manera sencilla es crear margen en tu vida. Crear espacio. No tienes que llenar todo. No, o sea, cuando, por ejemplo, si yo tengo juntas o lo que sea, yo no puedo hacer junta de 30 minutos después, Ajá. ya, minuto 29, 30, ya, para 31 tengo que estar en la otra reunión. No, o sea, necesito un poco de espacio. Claro. A ver, voy a juntar mis pensamientos, voy a ver qué hago. Y creo que la eliminación de prisa de tu vida, y vamos a hablar dentro de un par de episodios acerca de las prácticas del camino. Y una de esas es el descanso, el tomar el sábado, el Shabbat. Y creo que cada vez más me estoy dando cuenta que el descanso es un acto de fe. Porque descansar es decir, yo me voy a retirar del ajetreo del día a día y voy a confiar que el que mantiene el universo en orden es Dios. Y cuando regrese, voy a regresar a seguir trabajando y al ajetreo, pero lo hago con la plena certeza de que yo no soy el centro del universo. Y va a costar, y cuesta. Hay algunos que somos adictos al estrés y al ajetreo. Porque cuando hay un poco de descanso, como no saben, o sea, como su norte no es Cristo, es otra cosa. Y después tenemos el famoso, bueno, yo no puedo estar quieto porque si paro me deprimo. Claro. Es que si paro me pongo triste. No, es que necesito la tele puesta en el fondo para poder escuchar a alguien, porque yo no puedo estar solo. Bueno, si no puedes estar solo, yo creo que eso es una banderilla roja. Sí. De que quizás tu norte no es Cristo. No estoy diciendo que eso es No. absolutamente, pero es un Pero indicador. claro, algo te está diciendo. Y viste esas personas que dicen, no, es que yo, ¿cómo es? Si paro, o sea, necesito estar haciendo algo. Pero mi identidad no está en hacer. Ojo, mi identidad está en Cristo, pero ¿qué tengo que hacer? O sea, es como que hay una contradicción vital. Willard, cito ahí del libro de Comer, dice que Dallas Willard célebremente llamó al apuro el gran enemigo de la vida espiritual en nuestro tiempo. Y él dice que la prisa vendría a ser el gran enemigo que no solamente se interpone en tu camino, sino que lucha activamente contra ti. Y abro mi corazón con algo. Me preocupé hace un tiempo atrás, cuando de repente personas me decían, sí, es que tú siempre estás con tantas cosas, y era como, a ver, ¿doy esa impresión? ¿La gente deduce eso de mí? ¿Por qué lo piensa? Ahora, si lo piensan y es verdad, me preocupa. Si lo piensan y no es verdad, quiero saber por qué. Pero decidí algo para mí y lo pude identificar cuando estuve en julio en Guatemala en el tiempo de estudio. No necesariamente quitar la prisa de tu vida es hacer menos cosas. Estábamos en ese tiempo, ¿te acuerdas?, preparando todo el material para la serie que tuvimos en la iglesia de Marcos. Ajá. Y Marcos Jesús no para. O sea, es como, espérame, uno termina cansado si lees Marcos de una sentada, ¿no? Y se paraba, y se levantaba, e iba después, iba para allá. ¿Cuándo paraba? Pero él no iba a prisa. O sea, no necesariamente quitar la prisa es tener una agenda sin nada. Sino es, ok, ¿qué hay que hacer hoy? Mira, hoy toca ir a Capernaum. Vamos. Y vamos a ver qué nos encontramos en el camino. Y seguramente va a haber enfermos. Y seguro. Pero lo vamos a hacer. Y es como que lo he visto así. El concepto de quitar la prisa tiene que ver con ese estrés de, ay, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo va a pasar? Y yo quiero, y dime los procesos, 3 pasos, y dime que eso, si yo lo hago así, va a resultar. La verdad no sé.
Lo que sí sé es que vamos a hacerlo. Y abro mi corazón con eso, porque el hecho de liderar juntos, junto al equipo de liderazgo en la iglesia, a veces pone mucha prisa en los procesos. ¿Y cómo va a ser? Ok, pero si hacemos paso 1, 2, 3 y 4, los resultados están así, y si va a ser así, y va, no sé, pero lo vamos a hacer. O sea, es como, no necesariamente quitar prisa es dejar de hacer cosas. Es quizás empezar a abrir la mano y vivir conscientes de que no tengo el control, de que hay cosas que me corresponden a mí, pero hay cosas que no están bajo mi control. Y que si estamos con Él y permanecemos con Él, ya está. Y creo que esa confianza es lo que hace la diferencia. Yo me pongo a pensar en quizás las personas que son expertos en lo que hacen. Y una persona que es experta en su ámbito tampoco anda con prisa. Aunque, o sea, pienso en, qué sé yo, los Marines o los SEALs. O todo. O sea, tú no ves que ellos andan como gallinas sin cabeza. Ellos saben lo que tienen que hacer, lo hacen. Quizás a veces es caótico, quizás a veces es apurado, pero no es necesariamente con prisa. ¿Por qué? Porque hay una confianza, en este caso es una confianza en su proceso, en lo que han hecho. Pero si nosotros tenemos a Dios y entendemos que sí van a haber cosas fuera de nuestro control, sí van a haber cosas, o sea, yo confieso, yo suelo desesperarme cuando las cosas se salen de control. Y estoy trabajando en eso. Y parte de eso es reconocer la presencia de Dios en todo momento. Pero yo creo que sí, tenemos que abrir ese espacio. Tenemos que entender que margen en nuestros días es un acto de fe. Sí. Porque es tan fácil pensar que todo gira alrededor de nosotros. Y si hacemos o no hacemos, o sea, eso va a ser la gran diferencia. Y la verdad es que no. La vida, así como lo define Jesús, es estar con Jesús. Entonces, creo que esa es la base. Ese es número 1 de un aprendiz, estar con Jesús. Así que pasa tiempo en su presencia. Así es. Nos vemos la próxima semana con la segunda meta. Muy bien. Ser como Jesús. Hasta luego. Ahí nos vemos. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.